Me llamo Dr. Benjamin Kelly y tengo 31 años. Soy profesor de primatología en la Universidad de Manchester, en el norte de Inglaterra. A finales del año pasado, mis colegas y yo viajamos a África en una misión de investigación a un lugar llamado Kigoma Occidental, una zona salvaje de Tanzania que alberga varias comunidades de chimpancés. Fuimos en busca de estudio e iluminación, pero todo lo que encontramos en las profundas y oscuras selvas de África fue miedo, horror y muerte. Todos los miembros de nuestro equipo de investigación, a excepción de 2, perdieron la vida de forma casi demasiado horrible para recordarla. Me gustaría poder olvidar el terror ciego que experimentamos allí. Cada día intento asimilar las cosas espantosas que oímos y vimos, pero no puedo. Así que, en lugar de eso, te lo contaré. El Parque Nacional de Gombe solo es accesible por barco. El aislamiento geográfico del parque, situado entre una serie de terrenos escarpados y montañosos y las gigantescas aguas azules del lago Tanganika, ha dado lugar a una interesante evolución de la flora y la fauna. Nuestro pequeño equipo de investigación se dispuso a estudiar los efectos de esta evolución en la próspera población de chimpancés, cargando nuestras pertenencias en un pequeño barco de pesca, mientras el sol africano naciente convertía el cielo del amanecer en un tono naranja sangre. Navegamos hacia el norte durante unas horas antes de ver por fin Gombe, la imponente media luna montañosa que rodea una zona de densa y verde vegetación. Al desembarcar en la orilla, descargando nuestro equipo en las arenas doradas, parecía algo sacado de una película de Parque Jurásico. Los extraños cantos de los pájaros tropicales emanaban de la selva, y se mezclaban con el suave chapoteo del agua contra la costa. El verdor parecía prácticamente impenetrable, pero este iba a ser nuestro hogar durante más de un mes. La sensación de aventura era palpable. Para algunos de nosotros este sería el momento cumbre de nuestras carreras académicas. No tardamos en conocer a los chimpancés. A través del espeso y exuberante verde de la selva tropical, los oímos antes de verlos. Los chillidos agudos y los gritos guturales resonaban en el denso dosel, pero nunca vimos ninguno con claridad. Se movían entre las copas de los árboles, y el crujido de las ramas y las hojas era lo único que delataba su posición. Eran como fantasmas. Entonces, tras una hora de agotadora caminata por la sofocante selva, de repente estaban justo delante de nosotros. Toda una comunidad de chimpancés, de unos 30 individuos, se extendía ante el equipo, jugando, acicalándose y alimentándose de frutas e insectos. A pesar de muchos años de trabajo académico, nunca había estado tan cerca de una comunidad de chimpancés salvajes. Casi me hizo llorar de la emoción. Mi primer encuentro fue con una chimpancé que nuestros guías tanzanos habían llamado Farida. Era más joven y más curiosa que los demás de su grupo, así que no me sorprendió del todo cuando se acercó a mí mientras almorzaba. Me estudió por un momento, olfateando el aire y observando la barra de cereales con frutas y nueces que estaba comiendo, y luego hizo un mohín, meciéndose suavemente entre las hojas caídas. Los chimpancés utilizan el lenguaje corporal para comunicarse. El mohín de Farida significaba que me estaba pidiendo un poco de mi comida, me estaba pidiendo que la compartiera. Tenía el corazón casi en la garganta cuando partí un pequeño trozo y se lo tendí para que lo tomara. Era un sueño hecho realidad. Cogió el trozo de comida, y gritó suavemente una especie de agradecimiento mientras empezaba a comer. Estábamos construyendo una relación con la comunidad, empezaban a confiar en nosotros. El viaje iba bien, pero un gran obstáculo en nuestras evaluaciones de la comunidad era la reticencia del macho alfa a aceptarnos. Se llamaba Akinda. Akinda tenía un aspecto diferente al del resto de los chimpancés. En lugar de la habitual uniformidad de color negro azabache, el pelo del cuerpo de Akinda era casi gris acero. Era musculoso y calvo, con el hocico blanco, y le faltaba el vello corporal en parches que revelaban profundas cicatrices, prueba de las innumerables e infructuosas ocasiones en que se le disputó el liderazgo. Pero fueron los ojos del alfa los que me impresionaron de verdad, ya que el color de los ojos de la mayoría de los chimpancés oscila entre un marrón claro y dorado y un ocre intenso. Pero los de Akinda eran de un naranja casi ardiente que parecía brillar desde sus cuencas orbitales. Cuando te miraba, lo sentías. Al cabo de una semana de investigación, las cosas empezaron a torcerse.
Uno de los chimpancés se enfermó repentina y mortalmente, y nuestros guías sospecharon que había comido algo venenoso o que le había picado un insecto especialmente desagradable. Nunca quedó claro qué fue lo que mató al pobre animal, pero la cosa quedó preocupantemente clara. Akinda nos culpó a nosotros. Inesperadamente el pequeño grupo de chimpancés que interactuaba con nosotros, comenzó a alejarse de nosotros. Un grupo de machos comenzó a patrullar cerca de nosotros, aventurándose de un lado a otro para hacer demostraciones agresivas destinadas a mantenernos a raya. Akinda siempre nos observaba desde la distancia, con sus ojos ardientes e incandescentes mirándonos mientras observaba todos nuestros movimientos. Quería dejar una cosa clara. Ya no éramos bienvenidos. Entonces, una mañana temprano, uno de los guías entró corriendo en nuestro campamento, ordenándonos sin aliento que le siguiéramos. Cuando nos precipitamos a través de la maleza hacia los chimpancés, estos ya chillaban con una intensidad y un volumen que me dolían los oídos y me erizaban el vello de la nuca. Akinda estaba rodeando a un chimpancé macho más pequeño, mirándolo con sus largos y afilados dientes. En la mano del chimpancé más pequeño había un trozo de mi barra de cereales, un trozo que le había dado justo antes de que volviéramos al campamento la noche anterior. En silencio, observamos con horror cómo el enorme y poderoso alfa saltó sobre el aterrorizado chimpancé más pequeño, rodeando con sus manos el cráneo del animal más pequeño. El chimpancé luchó y se agitó, pero fue inútil. Los enormes músculos de Akinda se flexionaron, y oímos el repugnante chasquido con el que aplastó el cráneo del chimpancé más pequeño. La sangre y los sesos se filtraron a través de las grietas de sus enormes dedos negros, que temblaban con una fuerza cruda y animal. Los gritos de los chimpancés aumentaron de alguna manera, mientras toda la comunidad parecía perder la cabeza. Algunos parecían visiblemente angustiados, arrancándose el pelo del cuerpo y sujetándose la cabeza con las manos, mientras que otros parecían celebrar el asesinato, animando a Akinda echándole los brazos encima en un gesto de sumisión. Akinda se encogió de hombros ante el afecto, golpeando con los puños el pequeño trozo de barra de cereales, sacando toda la rabia y el desprecio que parecía sentir por los forasteros, por los humanos. De repente, Farida vino corriendo hacia mí a través de los arbustos, con la boca abierta en una muestra de miedo primate. Sin embargo, sus ojos estaban tan llenos de miedo y angustia que no requerían una traducción entre especies. «Corran», parecían rogarnos, «corran por sus vidas». Pero entonces, el resto de la comunidad se había dado cuenta de que nos escondíamos en el follaje. Los machos más jóvenes que eran leales a Akinda empezaron a enfrentarse a nosotros, aullando y golpeando con sus puños el suelo de la selva en muestras de cruda agresividad que me estremece recordar. Recuerdo el miedo en los ojos marrones dorados de Farida. «Corre, corre rápido». Y corrimos. Corrimos por la selva, perseguidos implacablemente por los fieles seguidores de Akinda. Pero ellos eran más rápidos que nosotros, más ágiles. Nosotros éramos torpes, teníamos miedo y estábamos lejos, muy lejos de casa. No teníamos ni una puta oportunidad. De unos 10 miembros del equipo, me encontré corriendo con un grupo de 3, uno de los cuales era un investigador corpulento de Boston. Nunca olvidaré sus gritos cuando los chimpancés se abalanzaron sobre él. Uno de ellos pareció lanzarse sobre él de la nada, una muestra perfectamente sincronizada de atletismo violento, que hizo que nuestro colega se estrellara contra la tierra y las hojas caídas con un gruñido. Otros 2 chimpancés surgieron de la espesa flora de la selva, y se abalanzaron sobre nuestro miembro del equipo abatido con una velocidad aterradora. Los depredadores buscan matar rápida y eficazmente, pero estos chimpancés no cazaban para alimentarse, no querían matar eficazmente. Solo querían infligir dolor, solo ansiaban vengarse de nuestras supuestas transgresiones. Buscaban castigarnos. Los chimpancés empezaron a romper los dedos de nuestro colega, tomándolos con sus fuertes y callosas manos antes de romperlos como pequeñas ramitas. Tiraron de los dedos rotos y ensangrentados, los arrancaron, y no dejaron más que muñones de hueso que goteaban sangre fresca en el suelo de la selva. Uno de los chimpancés se dedicó a arrancarle los ojos a nuestro colega, y lo supimos no porque pudiéramos verlo con todo detalle, ya que estaba perdido en una masa de pelo negro y extremidades agitadas, sino porque sus gritos nos lo hicieron saber. Mis ojos. No, por favor,
mis ojos no. En medio del grito, uno de los chimpancés había agarrado la mandíbula del hombre, y la había arrancado del cráneo tras un momento de agonía en el que los huesos se rompían y los tendones se cortaban. Esto hizo que sus gritos sonaran ahogados, inhumanos. Sus gritos disminuyeron, cuando empezó a ahogarse en su propia sangre. Lo último que observé antes de que empezáramos a correr de nuevo, fue la visión de un chimpancé arrancando los pantalones del hombre, abriéndolos, agarrando sus genitales antes de tirar y desgarrar. Se lo estaban comiendo. Pasamos por delante de nuestro campamento, ignorando miles de libras de costosos equipos de investigación, corriendo salvajemente hacia la playa, hacia el barco, hacia nuestra oportunidad de escapar. Cuando atravesamos la línea de árboles y llegamos a la playa, ya había una figura en el barco. Debieron de oír la conmoción en la selva, nos vieron correr, y supusieron que era el momento de irse. Recuerdo haber dado gracias a Dios por un momento, unos segundos de puro agradecimiento divino, porque algo había salido bien en medio de toda esta locura. Pero a medida que nos acercábamos, y la figura encorvada se levantaba y se volvía hacia nosotros, me sentí enfermo de terror. Era Akinda. Su hocico gris se tiñó de rojo, con la sangre de un tanzano muerto, que yacía roto y sin vida en la cubierta del barco. Sus ojos anaranjados ardían con un violento deleite al vernos, mientras arrojaba el trozo de carne marrón que estaba devorando con un húmedo golpe. Gritó victorioso, sintiendo nuestro agotamiento, oliendo nuestro miedo maduro en el aire. Parece extraño pensar en ello ahora, pero recuerdo haber sentido una sensación de extraña claridad en esos momentos. Era todo tan sencillo, Akinda lo era todo, era Dios y el diablo, a través de la sangre y el dolor se había coronado rey, había probado el poder y se había vuelto loco con él. Todo era tan fácil de entender, tan humano. Me quedé quieto, sudando y jadeando, arraigado a la cálida y dorada arena, y esperé a morir. Akinda saltó de la barca, golpeando la arena a toda velocidad mientras se lanzaba por la playa hacia mí. No puedo subestimar lo débil y blando que te hace sentir ver a una criatura tan cercana a nosotros, desplegar capacidades mucho más avanzadas que las nuestras. Su agilidad y su fuerza eran tan asombrosas como espantosas, me sentí impotente. Akinda estaba a punto de destrozar mi débil y peludo cuerpo, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Sucedió en un instante. Algo en la visión periférica, una mancha de pelo negro, se estrelló contra Akinda y lo hizo volar fuera de su curso. Me quedé atónito. En realidad, había aceptado mi muerte inminente de forma tan completa y absoluta, que simplemente no me atreví a correr hacia el barco y asegurar mi salvación. Me quedé mirando con asombro como un chimpancé más joven se enfrentaba al alfa de la tropa, una joven y gentil hembra que ahora chillaba furiosamente mientras enseñaba los dientes a Akinda. Era Farida. Me lanzó una mirada momentánea mientras mantenía a Akinda a raya, con una mirada que yo había visto hace poco. Corre, corre o muere. Akinda golpeó con sus puños la arena con una furia pura y primaria. No podía permitir que esta muestra de insolencia quedara impune. Mi único colega superviviente subió a bordo para poner en marcha el motor, mientras yo me esforzaba por empujar la pequeña embarcación hacia las aguas abiertas. Podía oír la batalla que se desarrollaba detrás de mí, los rugidos apopléticos de Akinda casi ahogaban los gritos más agudos de nuestra salvadora, Farida. Mis ojos empezaron a lagrimear por el asedio de la emoción, cuando la barca empezó a liberarse finalmente de la arena, flotando libremente en las aguas del lago. Por fin, salí de las aguas frescas y cristalinas y rodé bruscamente hacia la barca, antes de levantarme sobre las manos y las rodillas justo a tiempo para echar un último vistazo a la costa de Gombe. Akinda estaba junto al cuerpo destrozado de Farida, con el pecho subiendo y bajando mientras yacía derrotada en la arena. Giró la cabeza hacia nosotros, y juro que establecimos un breve contacto visual mientras su atacante se alzaba sobre su cuerpo destrozado. «Gracias», dije en voz baja, con mi voz ahogada por el sonido de la hélice del barco. Akinda descargó sus puños sobre la cabeza de Farida con una fuerza catastrófica, no pude mirar. Pasé los 3 meses siguientes en la universidad, antes de volver a trabajar. Incluso, tardé en poder mirar a un chimpancé sin que me entrara un sudor frío y tuviera que excusarme educadamente. Si no fuera por Farida,
No estoy seguro de que pudiera volver a mirar a uno. El viaje a Tanzania fue un fracaso y una trágica pérdida de vidas, pero no estuvo exento de lecciones. La humanidad trata de separarse del mundo natural, de situarse por encima y al margen de las bestias que vagan por la tierra. Pero cuanto más intenta separarse, más evidente es que seguimos siendo animales, con toda la brutalidad y bestialidad que ello conlleva. Sospecha, envidia, tribalismo y guerra. Los vimos todos en los chimpancés de Kigoma, porque los fuimos una vez, y con el tiempo, podemos volver a serlo.